Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Milton Narváez y junto con mis compañeros Jiménez Barraza Yuneiris, Jiménez Cabeza José, Laforri Torres Cristian y López Charri Jailet, venimos a tratar un tema muy interesante el día de hoy. Pero antes que nada quiero hacerle unas preguntas. Sobre lo que vamos a tratar es algo que todos en algún momento lo hemos tenido en nuestras manos y es la factura. Pero nos hemos puesto a pensar cuál es la definición y qué es lo que se considera realmente una factura, cuáles son sus beneficios y cuál es la función de la factura. Es por eso que en esta ocasión le traemos el tema facturación y resolución de facturación, abordado desde dos perspectivas, tanto el Código de Comercio como el Estatuto Tributario. Bueno, existen dos definiciones. La primera nos la brinda el Código de Comercio en su artículo 772. Nos dice, abro comillas, la factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario de este servicio. También nos afirma que no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados, ya sea real o materialmente. También esto incluye a servicios efectivamente prestados que se hayan celebrado en virtud de algún contrato verbal o escrito. En cuanto al estatuto tributario, en su artículo 616-1, nos afirma que la factura de venta o documento equivalente se expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas de consumidores finales. También acota que la factura de papel y la factura electrónica se consideran para todos aquellos efectos como una factura de venta. Los requisitos de una factura según el Código de Comercio en su artículo 774 afirma que tiene que llevar una fecha de vencimiento. Si no la contiene, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendarios siguientes a la emisión. También debe llevar una fecha de recibo de la factura, con la indicación del nombre o identificación o firma de quien será el encargado de recibirla. Y por último, el emisor, vendedor o prestador del servicio deberá dejar constancia en el original de la factura del estado de pago, del precio o remuneración y las condiciones de pago si fuera el caso. El Código de Comercio también afirma en el artículo 621, en el cual nos habla de los requisitos para los títulos de valores, la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien crea dicho título. Cabe aclarar que el Estatuto Tributario nos brinda en su artículo 617 los requisitos de la factura de venta. En su literal A nos dice que debe estar denominada expresamente como factura de venta. En el literal B, apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. En el literal C, nombre y razón social y NIT del adquiriente de bienes y servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. En el literal D, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. En el literal E, fecha de su expedición. En el literal F, descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. En el literal G, valor total de la operación. En el literal H, el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. Y por último nos afirma en el literal I que se debe indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Muy buenas noches, cordial saludo para todos. Mi nombre es Ailet López y continuando con lo que les mencionaba mi compañero Milton, en esta ocasión yo les socializaré un poco acerca de un concepto bastante relevante en esta temática que estamos desarrollando nosotros el día de hoy, el cual es el de los documentos equivalentes. Pues bien, es necesario mencionar que el documento equivalente a la factura es aquel documento que funge pues como soporte que reemplaza a la factura en operaciones económicas realizadas con las personas que no están obligadas a facturar. Actualmente, este se conoce como documento soporte en operaciones con no obligados a facturar. Pues bien,
Para que este documento equivalente pueda probar la transacción que se está llevando a cabo y obviamente para que dé lugar ya sea a costos, a deducciones o a impuestos descontables, debe cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, y pues según lo indicado en la resolución 00042 de 2020, estos requisitos son, primero, estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Debe contener pues la fecha de operación que corresponda a la fecha en que se está generando dicho documento equivalente. También en este se deben encontrar los apellidos y nombre o razón social en dado caso y también pues el NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Hay excepciones como por ejemplo cuando se trata de las personas no residentes fiscalmente en Colombia que no se encuentran en el RUT y en este caso el requisito del NIT se entenderá pues cumplido con la identificación otorgada en el país de origen de la persona no residente. Debe también contener los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y o servicios. Debe llevar el número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva de documento que incluya el número, el rango y la vigencia que está autorizada por la DIAN. Y por último, debe tener la descripción específica del bien y o servicio prestado y detallar también el valor total de la operación que se está llevando a cabo. Pero pues bien, ustedes dirán, ajá, y al fin, ¿quiénes son los que no están obligados a expedir factura? Pues bien, el decreto 1001 de 1997, en su artículo 2, señala que los no obligados a expedir factura son los bancos, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las cooperativas multiactivas e integrales, fondos de empleados, los responsables del régimen simplificado, los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y del gas natural, las empresas también que prestan un servicio de transporte público, ya sea urbano o metropolitano, obviamente de pasajeros. También no se encuentran obligados a facturar quienes presten servicio, por ejemplo, de baños públicos, las personas naturales vinculadas ya sea por una relación laboral o legal, las personas naturales que únicamente vendan excluidos del impuesto sobre las ventas o presten servicios no gravados siempre y cuando pues no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonios exigidos a los responsables del régimen simplificado. De tal manera nos tomamos la tarea de describirles a ustedes y acá como se encuentra señalado en la diapositiva cuáles son los documentos equivalentes pues que se encuentran reglamentados según el decreto 1625 del 2016. Y estos son, por ejemplo, lo vemos nosotros diariamente, pero en esta ocasión creo que ya podemos darle el nombre que llevan, el nombre que realmente les corresponde, el cual es el de documentos equivalentes a las facturas. Entre ellos encontramos el tiquete de máquinas registradoras con sistema POS, la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, el documento de los juegos de azar, el documento que también expiden por el cobro de los peajes, el documento de operación de las bolsas de valores, el documento de operaciones en la bolsa agropecuaria, el extracto expedido por sociedades fiduciarias o fondos de inversión, o fondos ya sean de inversión colectiva, extranjera, mutuos, etcétera. El documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, la boleta de ingreso a espectáculos públicos y también dentro de estos encontramos el documento equivalente electrónico. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos son documentos que nosotros en nuestro diario vivir estamos pues manejando, nos los dan en diferentes contextos y ya podemos comprender qué función cumplen. Ok, continuando con lo que ya les he mencionado anteriormente, en este caso resulta
importante poder clasificar y diferenciar las distintas modalidades de facturación que podemos encontrarnos diariamente. En este caso tenemos 4 tipos de modalidades de facturación. La primera es la factura por talonario o de papel. Pues es un preimpreso por medios litográficos o tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar conforme a los requisitos legales de la factura. Esta modalidad se lleva generalmente en un talonario y obviamente, como ya lo hemos visto, este debe contener los datos preimpresos como el NID del vendedor, la razón social, el número de la factura, entre otros, y el resto de la información pues la persona la escribe de forma manual. Se especifican ya sean los artículos que se van a vender, los valores cobrados, etcétera. Y esta modalidad sí obliga al contribuyente a conservar una copia física de la factura entregada, como lo vemos muchas veces y es la factura que creo que siempre hemos conocido desde muy pequeños, que antes no era muy usual la factura electrónica. Se ponía este papel de carboncillo en el que pues se escribe y queda una copia de la factura del talonario. Estas facturas pueden relacionarse con los datos del cliente. También encontramos la factura por computador. Esta factura es emitida por medio de un software. En pues interactúa la programación, el control, la ejecución de las funciones que se encuentran inherentes a la venta del servicio, entre otras. También la emisión de facturas, comprobantes, notas de crédito, etc. Pero la entrega al cliente debe ser física, es decir, se digitan todos los datos, pero deben entregarle la factura en físico. Esta modalidad obliga a que en la factura se especifiquen los datos del cliente, pero no obliga al contribuyente a conservar una copia de la factura entregada, como si obliga la factura del talonario. También encontramos la factura POS, pues la máquina registradora de hardware y software que interactúa permitiendo la programación, el control y la ejecución de las funciones inherentes al punto de venta, pero su entrega al cliente debe ser física, como también la de la factura por computador. Estas facturas por POS pueden realizarse relacionando los datos del cliente o por cliente mostrador. Y esta modalidad tampoco obliga al contribuyente a conservar una copia física de la factura entregada. Y por último, encontramos la factura electrónica, la cual obviamente es la que en estos momentos se necesita y es la más exigible. Esta factura electrónica es obviamente un documento que soporta transacciones de ventas de bienes y o servicios y tiene lugar a través de sistemas computacionales y pues también por soluciones informáticas, según el artículo 2 del decreto 2242 de 2015. Esta modalidad de facturación se asemeja un poco pues a la de la factura por computador, ya que su expedición se da por un medio electrónico. Lo que las hace diferentes es que en este caso la factura electrónica, antes de ser enviada al correo del cliente, debe ser entregada en formato XML a la DIAN y esta debe aprobarla. De tal manera también pues la factura debe contener el código CUFE, el código QR y debe estar firmada digitalmente. Estos son varios detalles importantes que debemos tener claro de la factura electrónica y no confundirla con la factura del computador. Por ejemplo, las diferencias entre las modalidades de facturación. La de papel es preimpresa, está obligada a almacenar una copia física. La de papel es la única que obliga a almacenar una copia física. Por computador requiere de software o de la máquina registradora, igual que la POS y la electrónica. Y también la de computador y la electrónica obliga a facturar con datos del cliente. Y por último, la única que requiere una previa aprobación de la DIAN es la factura electrónica. En razón también de la temática que estamos socializando el día de hoy, debemos aclarar qué es la resolución de facturación. Pues bien, en nuestro país, todos los contribuyentes pues, que se encuentren obligados a expedir facturas electrónicas deben solicitar a la DIAN
una resolución para otorgar el rango de numeración que deben utilizar en sus facturas, es decir, la resolución de facturación. Esta entonces pues se denomina como la autorización para la utilización de ciertos números que puedan ser utilizados en los consecutivos de las facturas. Dicha autorización inicialmente debe pedirse ante la DIAN. La resolución de facturación, digamos que se considera una medida de control que se ha implementado por medio de la DIAN con el propósito de tener pues el registro de todos los contribuyentes que se encuentran autorizados y los rangos de numeración que les han sido emitidos. Los requisitos para poder tramitar dicha resolución de facturación indica pues que obviamente los contribuyentes deben cumplir con disponer de una cuenta de ahorros o corriente que se encuentre activa y que haya sido abierta en una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera. Tener una cuenta de usuario habilitada en la DIAN, realizar la respectiva solicitud utilizando la plataforma digital que ha puesto la DIAN al servicio. Es también necesario contar con el mecanismo de firma digital para realizar esta solicitud. Y por último, se debe contar con el RUT actualizado con la respectiva obligación de facturar. Como ya lo comentaba, la DIAN ha utilizado y facilitado una plataforma digital para que se pueda diligenciar esta resolución de facturación. Y hay que seguir una serie de pasos. A grosso modo, pues se debe ingresar a la página web de la DIAN. Luego ahí te da la opción de abrir el portal web. Si no estás registrado, te registras. Ahí eliges la opción de numeración de facturación y se solicita la numeración de facturación. El sistema solicita la confirmación de los datos y luego pues finalmente se le da clic a ingresar. Para solicitar una nueva numeración o ampliar la que ya se tiene, el sistema pues pedirá confirmar los datos de la cuenta bancaria y en cada rango que se va presentando se da clic en agregar y luego de que todo esté confirmado se da clic en definitivo y luego firmar digitalmente. En este momento pues ya se diligencia y se emite la resolución de facturación. Entonces, como lo vemos en la diapositiva, este es un ejemplo de una resolución de facturación. Muchísimas gracias. Buenas noches, les habla su compañero José David Jiménez Cabeza y les compartiré un poco con respecto a los antecedentes de la factura electrónica a nivel de Colombia. Esto inicia en el año de 1995 con el artículo 37 de la Ley 223, el cual ya equiparaba la factura electrónica con la factura tradicional en papel. Luego, un año después, se realizaron los primeros pilotos exploratorios acerca de esta tecnología. Y a pesar de que tuvo unos inicios tempranos, no fue sino hasta el año 2007 que fue regulada. En este año es cuando, a través de un decreto, específicamente el decreto 1929, es donde se define y explica cómo esta factura debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada a través de los medios digitales. Aparte de eso, también se emitió una resolución, la resolución 14.465. En esta se establecen las características técnicas de este sistema. En esta misma fecha, la factura electrónica se habilitó para que fuera de manera voluntaria para los contribuyentes. Todo el que quisiera sumarse en ese momento podría hacerlo. En ese sentido, era necesario realizar una solicitud a la DIAN y era necesario obtener acuerdos formales con todos los clientes para emplearla. Ya después, en el año 2013, se calculaba que solo un 2% de las empresas optaban por la factura electrónica.
la necesidad de establecer acuerdos con los clientes. No había tampoco un estándar definido de los documentos electrónicos. Representaron dos frenos para la adaptación de la factura electrónica. Entonces la DIAN, teniendo en cuenta esta problemática, comenzó a trabajar en un proyecto de masificación de la factura. Para esto lo tomó inspirado de países como Chile, Brasil y México, los cuales ya eran vanguardia en esta tecnología, estaban a la vanguardia. Y el objetivo era corregir los fallos detectados en el sistema actual y promover la obligatoriedad progresiva. En el año 2015 ya este trabajo de la DIAN se vio cristalizado con la aprobación del decreto 2242, el cual establece la obligación de emitir factura electrónica tanto como para personas naturales como jurídicas. Este decreto también señala que la incorporación a esta tecnología se producirá de manera progresiva, teniendo en cuenta también criterios como los ingresos, el nivel de riesgo y la ubicación, entre otros. Otro punto importante de la ley de las facturas electrónicas era que deberían utilizar un formato XML y llevar incorporada la firma digital para garantizar una mayor seguridad. Ya en el año 2016, la DIAN publicó una resolución, específicamente la 00019, por medio de la cual determinaba un sistema técnico de control que iba acorde con el decreto 2242. En este sistema se ponía de manifiesto los requerimientos de la factura electrónica. Dentro de ellos se encuentran el estándar, el formato de la firma digital, la habilitación de los facturadores electrónicos, entre otros. Unos meses más tarde, ahí mismo en ese año, en el 2016, se hizo un plan piloto en el cual participaban 58 empresas colombianas con la finalidad de detectar y corregir los posibles errores en el modelo de facturación. Esta fase se extendió un mes más y pasado este tiempo era el organismo tributario quien tendría que seleccionar al primer grupo de contribuyentes que debería migrar obligatoriamente a la factura electrónica. Y finalmente, en el año 2017, se publicó el decreto por el que las empresas que durante los 5 años anteriores habían solicitado rangos de numeración para la factura electrónica conforme al decreto 1929 tenían 6 meses para sumarse a la factura electrónica. Es necesario aclarar que las organizaciones pueden incurrir en sanciones por no expedir facturas, según el artículo 652-1 del Estatuto Tributario, pues este establece que será la clausura del establecimiento de comercio por un periodo de 3 días. Lo podemos corroborar en los artículos 657 y 658 del mismo estatuto. Es importante tener en cuenta que cuando el obligado a expedir la factura repita alguno de los hechos por los cuales le clausuraron el establecimiento de comercio, en este caso sería por no expedir factura o hacerlo sin el cumplimiento de los requisitos que dijimos anteriormente, la sanción de clausura será de 10 días calendario, además de una multa equivalente al 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior, sin que el valor de dicha sanción exceda los 20.000 de unidades de valor tributario. También podemos evidenciar, según el artículo 648-2, la implantación de sistemas técnicos de control, lo cual afirma que los contribuyentes que no adopten dichos controles luego de 3 meses de haber sido dispuestos por la DIAN o su violación tendrán una sanción que comprende la clausura del establecimiento. También la DIAN puede cerrar los establecimientos de comercios por evasión de impuestos.
Pero a todas estas, ¿cuál es la vigencia de la resolución de la facturación? En el momento en que se expida la resolución que autoriza el rango de facturación de un contribuyente, esta cuenta con una vigencia máxima de 2 años, según lo que establece el artículo 3 de la resolución 55 del 2016. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Cristian Laforí. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de facturas. Como anteriormente lo había mencionado mi compañero, existen diferentes clases de facturas y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, lo que son facturas por talonario o por papel. En estas facturas podemos encontrar igual el número de identificación de la empresa o comercio, así como también la razón social de la empresa y todas las partes que componen la factura como tal. Es sumamente importante que estas facturas cuenten con el número consecutivo del talonario, así como también con la fecha de expedición de la misma. Estas facturas tipo talonario son utilizadas sobre todo en pequeños almacenes o comercios donde no cuentan con la sistematología o con la tecnología necesaria para emitir otro tipo de facturas. Sin embargo, son totalmente legales. En esta diapositiva también podemos encontrar las facturas emitidas por computador o facturación electrónica. Son las que observamos arriba a la derecha. En esta facturación, como pueden ver, es una factura mucho más legible, ya que sus espacios están bien distribuidos y la información es muchísimo más clara. La ventaja es que de estas facturas todo queda registrado electrónicamente y se puede consultar. Es decir, si eventualmente usted pierde una factura, electrónicamente la podemos recuperar a través de la base de datos del sistema. A continuación tenemos ejemplos también de lo que son facturas tipo POS. Estas facturas son utilizadas sobre todo en comercios como restaurantes, almacenes de ventas, almacenes de calzado, y son facturas emitidas por máquinas que conocemos como cajas registradoras. Estas facturas también las podemos llamar tipo voucher y cuentan con toda la información necesaria para constituirse como una factura legal. Cuentan con el número del NIT, la razón social, objetos adquiridos, el valor total y la fecha de expedición. Facturación electrónica. La facturación electrónica es la evolución de la factura tradicional que todos conocemos. Para efectos legales tiene la misma validez que el papel, sin embargo se genera, se valida, se expide, se recibe, se rechaza y se conserva electrónicamente. Esto quiere decir que hay un mayor control de parte de nuestra DIAN, Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, sobre todas las ventas o transacciones que se realizan en nuestro país. De acuerdo con el artículo 617 del Estatuto Tributario, la facturación electrónica debe contar, primero, con una numeración y, dependiendo del caso, una serie de facturación. Segundo, debe contar con la fecha en que fue emitida o expedida. Tercero, debe contar con los nombres y apellidos o la razón social de la empresa que está obligada a facturar electrónicamente como destinatario de la operación. Cuarto, debe tener relacionado el NIT o el número de la cédula de la persona que está adquiriendo el bien o servicio. Quinto, dirección del emisor y del receptor. Sexto, se deben describir de forma detallada las operaciones que se están realizando a través de dicha factura. Séptimo, el tipo o tipos impositivos según el caso aplicado a las operaciones. Y por último, la cuota tributaria que debe consignarse por separado, la fecha en que se realizó el servicio y en este caso solo si es distinta a la que se expide en la factura. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Yuneidi Jiménez y ya teniendo claro lo que es una factura electrónica, sus características y la resolución que debe ser expedida por la DIAN para habilitar a las empresas y personas como facturadores electrónicos, ahora vamos a entrar a conocer lo que son los proveedores tecnológicos en facturación electrónica. Estos proveedores tecnológicos son aquellas personas jurídicas o empresas que deben cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 616-4 del Estatuto Tributario, que fue habilitado por la DIAN. Los proveedores tecnológicos, en pocas palabras, son los encargados de la generación, transmisión, entrega y o expedición, recepción y conservación de las facturas electrónicas de venta.
Es decir, estos proveedores tecnológicos no son más que los software administrativos que nosotros conocemos, los software administrativos y contables, que son aquellos que nos facilitan la generación y el envío de las facturas electrónicas. La principal característica o diferencia de las facturas electrónicas es que ahora deben ser validadas y aceptadas por la DIAN. Algunos de los proveedores tecnológicos más conocidos son, por ejemplo, Sigo, que es el que estamos viendo en la diapositiva. Está Sigo, está Word Office, Carvajal Soluciones, Dispapeles, etc. Si queremos de pronto conocer o verificar cuáles son los proveedores tecnológicos autorizados, pues los podemos consultar directamente en la página de la DIAN. El procedimiento cuando se anula una factura. Esta, al ser un documento que ahora se envía directamente a la DIAN, no podemos simplemente borrarlo o modificar la información que contiene la factura, como se podría hacer con las otras modalidades de factura que nosotros de pronto podíamos modificar o corregir en caso de algún error. En este caso, pues no se puede realizar de esa manera. Para anular una factura electrónica es necesario realizar una nota crédito que también es electrónica. Este documento permite reversar o registrar la devolución de una factura electrónica. Esta también nos permite corregir errores en cuanto a precios o a cantidades erradas que se hayan colocado en la factura. Dicha nota crédito también deberá contener el código único de documento electrónico, de la misma forma que también la contiene la factura electrónica. Esta se emitirá también de igual forma a la DIAN y debe ser confirmada por la DIAN. Para esto, las notas créditos también deben cumplir con una serie de requisitos, como lo estamos viendo en pantalla. El primero de los requisitos, y también estamos viendo un ejemplo de cómo es una nota crédito. De las cosas que debe tener una nota crédito, lo primero es que debe corresponder a un sistema de numeración consecutiva propia de quien las expide. Como igual que las facturas electrónicas también deben tener un consecutivo. La otra es fecha de expedición, el prefijo, el número y la fecha de expedición, y el código único de factura electrónica, que es el CUFE, de la cual es de la misma factura a la que se le está realizando la devolución. También debe contener el nombre o la razón social y el NIT del facturador electrónico del proveedor, si es el caso, y del adquiriente, es decir, el nombre de razón social de quien expide la factura y de quien expide, la nota crédito, y también del que la recibe. También debe contener, en el literal D, vemos el código único de documentación electrónica CUDE, que normalmente lo encontramos en la parte inferior de la nota crédito. También encontramos pues la cantidad y la descripción de los bienes o servicios. Utilizando los códigos, normalmente siempre hay una numeración de los productos o de los servicios, pues para tener un mejor control. Entonces debemos también especificar cuáles son los productos y o servicios que se están devolviendo y el valor. También debemos incluir en la nota crédito la descripción y el valor de los impuestos que están aplicados, el valor unitario y total, y también información adicional referente a la factura electrónica de venta, cuando fuese el caso, o de pronto también alguna observación o alguna justificación de por qué se está realizando dicha devolución, dicha nota crédito. También es importante que mencionemos lo que es el factoring y la ley 1231 de 2008. El factoring se trata de un contrato financiero por el cual la entidad de factoring se encarga de gestionar el cobro de los créditos cedidos u otorgados por una empresa. Entre las ventajas que podemos encontrar es que podemos evitar el riesgo de crédito por insolvencias, se proporciona liquidez inmediata y la reducción de costos financieros por retraso en la gestión de cobros. El factoring es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste, como lo mencioné anteriormente, en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y de pronto de facturas existentes a su favor, y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero de esas operaciones.
aunque pues no recibe el dinero total de la factura, sino pues un menor valor. Vamos a ver un ejemplo pues para que quede un poco más claro. Por ejemplo, si la empresa X ha hecho una venta y por ello tiene una factura, pero esta factura para ser cancelada a 60 días, pongámosle un valor de 1.000.000 de pesos. Mediante el contrato respectivo se le entrega a la empresa de factoring o al banco, la que le entrega de manera inmediata el monto de dinero equivalente al 90% de la factura. Cuando se cumpla el plazo de 60 días, la empresa de factoring o banco cobrará la factura original al cliente, quien pagará ya directamente a la empresa de factoring o al banco y no a la empresa X, que fue la que le facturó. Y la empresa de factoring en este caso pues obtendrá el monto total, ya que la diferencia será la ganancia que obtenga la agencia de factoring. Entonces de esto se trata la ley de factoring. También vamos a mencionar lo que es la ley 1231 de 2008. Esta ley unifica la factura como título valor, como mecanismo de financiación para la micro, pequeña y mediana empresa, y además se dictan otras disposiciones. Recordemos que la factura como título valor es aquella que se emite por una venta a crédito, de modo de que si el vendedor que entrega un producto o un servicio a crédito quiere asegurarse de poder cobrar judicialmente la factura, debe hacer firmar al cliente el recibido de esta factura, y además también debe tener en cuenta que la factura debe cumplir con todos los requisitos que señalamos anteriormente. Entonces, de pronto ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene esto que ver? ¿Por qué estamos hablando de factoring y por qué también estamos hablando de la ley 1231? Porque como lo vimos, esta lo que trata es de impulsar a la pequeña y mediana empresa. Entonces ya las empresas, al tener una factura, tienen el soporte de que vendieron a X persona y pueden soportar esa venta, y en caso de que de pronto el cliente no les llega a pagar, pues tienen el soporte para poder cobrarlo judicialmente. Entonces por eso estamos hablando también del factoring y de la ley 1231 y de por qué es importante de que las empresas, ya sean facturadores electrónicos o no, o que estén prontos a hacerlo, pues tengan en cuenta todos estos requisitos para, en caso de que algún cliente no les pague, puedan tener el soporte y así puedan tomar acciones legales, teniendo la factura como un respaldo y como un soporte de la relación comercial que tiene con la otra persona. Con esto concluimos nuestra exposición de facturación electrónica y resolución de facturación. Esperamos que haya sido de su agrado y de su comprensión, y a continuación vamos a mostrar el video del caso práctico. Mozo, Sí, claro, dígame. la cuenta, por favor. Ya quiero irme. ¿Cómo no? Ya se la traigo, permítame un segundo. Caballero, su cuenta. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta? No, cancelo en efectivo. Nuestra cuenta es poca. Caballero, aquí está su cambio. El cambio, sí, claro. Esperamos que regrese pronto. Que vuelva. Por favor, ¿y la factura de la cuenta? Disculpe. Bueno, lo que pasa es que no se suele entregar facturas, primero que un cliente me la solicita, porque nosotros no emitimos facturas, solamente una cuenta como tal. Caballero, lo que pasa es que hasta donde tengo entendido, nosotros no estamos obligados a facturar. A ver, joven, claro que sí están obligados, te explico. Según el artículo 615 del Estatuto Tributario, para efectos tributarios todas las personas o entidades que tengan calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de la calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que conocemos como la DIAN. ¿Quiénes están exentos de estas facturas? Están exentos los bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro, vivienda y compañías de financiamiento comercial. Así que por favor, serías tan amable y me das mi factura.
Sí, señor, pero ¿sabes? Yo lo entiendo, pero es alboroto por una simple factura, señor. Aquí está, mira, ahí dice cuánto se consumió usted. Esta factura está mal. No tiene resolución de facturación ni nada de eso. Mira, a ver, te voy a explicar. La resolución de facturación es una autorización para la utilización de ciertos números que pueden ser utilizados de consecutivos en algunas facturas. Esta autorización debe pedirse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, y tiene una Según la vigencia RAE, máxima de 2 la años. definición de factura se puede concebir como una cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe pagarla. Según el artículo 617 del Estatuto Tributario, que habla sobre los requisitos de la factura, para efectos tributarios la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma con el lleno de los siguientes requisitos. A. Estar denominada expresamente como factura de venta. B. Apellido y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. C. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. D. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. E. Fecha de su expedición. F. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. G. Valor total de la operación. H. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. I. Indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. La J, literal inexequible, mientras que la H deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o técnicas industriales de carácter similar. Los requisitos A, B, D y H. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras con la impresión efectuada por tales medios, se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.